Gloria a Dios, aleluya. Padre, mi alma te adora y te bendice una vez más en esta preciosa noche, Señor. Gracias por un día más que tú me das, Señor, para servirte, para ver tus grandezas, tus maravillas, Padre. Porque nuevas son tus misericordias cada mañana, Padre. Te doy gloria y te doy honra, Padre, porque hasta aquí me has ayudado. Gracias, Padre. Y te pido que tú, Señor, seas llegando a cada vida, Padre. Que seas tú tocando el corazón de cada persona que escuche esta palabra que tú has puesto en mi corazón, Padre. Señor, solamente usa mis labios en esta noche como siempre, Padre. Y di tú la palabra, Señor, porque yo no tengo nada que dar, Señor. Todo lo que tengo es tuyo, Padre. Así que gracias por darme otra oportunidad, Padre, para servirte, Señor, en el nombre de Jesús. Dios le bendiga a todos los que estén conectados y a los que se van a conectar después, los que van a ver este video en cualquier tiempo. Le doy gracias a Dios por sus vidas. Espero que esta palabra sea de mucha bendición para ustedes, como lo ha sido para mí desde el momento que empecé a escudriñar esta palabra, y yo creo que es muy necesaria para nuestras vidas. La palabra nos conforta, nos exhorta, nos ayuda, nos redarguye a seguir adelante. Como siempre les he dicho, vivimos tiempos difíciles, últimos tiempos que Dios nos ha dado el privilegio de vivir a nosotros en esta generación, y hay que aprovecharlos. No hay tiempo para desanimarnos, no hay tiempo para desanimarse ya a las alturas de la vida de hoy, como está el mundo. Todas las cosas apuntan para la venida del Señor en cualquier momento, y eso preocupa porque hay mucha gente que no está preparada, mucha gente que, aunque están en las iglesias, pero no han entendido el llamado y no han querido incorporarse al cuerpo de Cristo en cuanto al servicio. No se han querido comprometer con Dios, porque la vida está muy ajetreada, ¿verdad? La vida lleva a la gente como les dijera, a un afán, porque estamos la carne nos debilita, ¿verdad? Nos desanima, porque queremos conseguir esto, tenemos un trabajo, queremos otro trabajo más, y una casa y queremos otra casa, tenemos un carro y queremos otro carro. O sea, no hay contentamiento en nuestras vidas, y eso preocupa, porque el Señor está a las puertas, y el pueblo está desanimado, está distraído. Entonces es el momento de que nosotros despertemos del sueño en que estamos o estábamos, ¿verdad? Y nos levantemos para adorarle y para servirle. Hay muchas almas que no han conocido de Dios, que nadie les ha hablado, y nosotros las tenemos cerca, tenemos comunión con ellos, con muchos de ellos, y no les hablamos. Entonces, eso es lo que preocupa, ¿verdad? De que el pueblo de Dios esté apático, que esté dormido, que no quiera hacer el trabajo que Dios nos ha llamado. Y por eso, en esta noche, yo quiero compartir esta palabra para que sanemos nuestros corazones, nuestras indiferencias, que muchas veces nos dejamos llevar por el qué dirán, el dime y qué diré y todas esas cosas, ¿verdad? Y nos distraen de lo que nosotros realmente estamos buscando. En
en esta ocasión quiero hablarles un poco de la vida de un personaje, ¿verdad? Que la Biblia describe. Y voy a hablarles un poquito más amplio porque hay mucha gente que me escucha que van empezando en los caminos del Señor. Y por amor a ellos yo quiero explicar un poquito más voy a leer estos versículos, pero luego voy a hacer el comentario, ¿verdad? Para que la gente entienda los que no conocen mucha Biblia. Yo sé que hay muchos que me escuchan y ya conocen más o menos la Biblia, ya quizás ya escucharon algún mensaje parecido de estos versículos y algunos ya tienen más, ¿verdad? Más conocimiento, ¿verdad? Pero por amor a los demás también, ¿verdad? Hay que hablar de todo. Y esta se encuentra en el libro de Génesis, en el capítulo 50, del versículo 15 al 19, voy a leer yo, para más o menos darse una idea. Dice el 15, Génesis 50, 15, dice: viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte diciendo: así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y sus pecados, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y les respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Esta parte de la palabra, ¿verdad? Que habla de la vida de José. José era uno de los hijos pequeños de Israel, ¿verdad? O Jacob, como le llaman, era su nombre, ¿verdad? Que después le cambió el Señor el nombre a Israel. Entonces, este muchacho desde que era chico venía a él la presencia de Dios en sueños, y el Señor le daba sueños, y esos sueños él los contaba a sus hermanos y a su papá, y no les parecía a ellos, porque en esos sueños parecía que él iba a estar sobre todo ellos, como jefe, como el principal, ¿verdad? A quien ellos se iban a someter. Eso cuando él era un jovencito. Entonces, eran 12 hermanos. Entonces, todos los demás hermanos se enojaron y estaban en contra de él por esos sueños. Porque decían que él era más pequeño y cómo iba a estar sobre ellos. Entonces, José, él era hijo de la esposa que Jacob más quería, por la que trabajó 14 años, 7 y 7 años. Si ustedes leen esta historia más atrás, capítulos atrás, usted se va a dar cuenta que Jacob se fue huyendo porque Saúl, su hermano, lo quería matar, ¿verdad? Porque él le había vendido la progenitura y, bueno, eso es mucho de explicar, ¿verdad? Pero la cosa es que él se fue y llegó a tierra de sus tíos y allá él se enamoró de Raquel, la hija de su tío, y él le pidió la mano a su tío por Raquel,
y él le dijo que tenía que trabajar 7 años. Entonces, después de que trabajó 7 años, él le dijo que le entregara pues ya a Raquel. Entonces, en la noche que fue la entrega, se lo entregó de noche, y como ellos se tapan la cara, las mujeres en aquel tiempo, ¿verdad? Y todavía se usa allá en el oriente esas vestimentas de las mujeres, y no se puede ver quién es la que viene, ¿verdad? Sino que él se dio cuenta hasta, yo creo que después de que amaneció, porque se dio cuenta que no era Raquel. Entonces, era Lea, la hermana mayor de Raquel. Entonces él a la mañana siguiente fue y le reclamó al suegro y le dijo: yo trabajé por Raquel, no por ella, no por Lea. Entonces él le dijo: aquí la costumbre es de que no se puede casar la hermana menor, sino primero tiene que ser la mayor y después la menor. Y por esa razón te di a Lea, porque ella es la mayor. Y si tú quieres a Raquel, tienes que trabajar otros 7 años, le digo. Así que Jacob quería tanto a Raquel que volvió a trabajar otros 7 años para poderla tener. Y después de que cumplió otra vez 7 años, entonces le dieron a Raquel, y ya se tenía las dos hermanas. Pero el problema de Raquel era que ella era estéril, no podía tener hijos. Y ella le pedía hijos al Señor y tardó, hasta que el Señor le concedió que tuviera 2 hijos. Y en el segundo murió. Y entre ellos estaba José, uno de ellos. Y José era un hijo muy querido, porque era hijo de la esposa que Jacob amaba. Entonces, esa es la razón por la cual él empezó a darle más, a llegarse más a ese hijo. Le compró una túnica de colores, o sea, le dio tratos especiales, pues. Y eso provocó la ira en sus hermanos, la envidia. Y eso, ya que estamos hablando del tema, nosotros como padres tenemos que tener mucho cuidado de no darle preferencia a ninguno de los hijos, porque se provoca esa envidia y ese odio hacia el hijo que es más, que se le trata mejor. Hay que evitar eso. Yo le doy gracias a Dios porque conocí a Dios cuando mis hijos eran pequeños, o sea, escuché esta palabra y no tuve que hacer eso, ¿verdad? Yo siempre los he tratado a mis hijos todos por igual, a todos. Nunca le he dado trato especial a alguien de mis hijos, a todos igual. Y eso provocó que los demás hermanos odiaran a este muchacho, a José. Y un día lo quisieron matar cuando él fue a llevarles comida donde estaban trabajando, porque no lo querían. Y no lo mataron porque uno de los hermanos dijo que no lo mataran y mejor lo tiraron a una cisterna que estaba cerca ahí. Y José, cuando estaba en la cisterna, gritaba: sáquenme, ayúdenme. Entonces pasaron una caravana, ¿verdad?, que iba pasando por ahí cerca, pues, y lo sacaron y se lo vendieron a ellos. Y José fue a parar a las manos del faraón, de ese tiempo, pues, en Egipto, que había en Egipto. Y Dios lo ayudó a que sobresaliera estando ahí. Es larga la historia, nomás estoy dando una explicación así corta, no tan profunda, porque aquí, ¿sabe?, él estuvo preso y todo eso. Y entonces él llegó a ser uno de el lugarteniente de Faraón. Después de él él era el que mandaba toda la región. Entonces
José, cuando llegó a ser el que estaba al frente de todas las cosas del faraón, él es el que repartía la comida a todos, porque se vino una hambruna de 7 años. Primero hubo una abundancia de granos, ¿verdad? Dice la Biblia, por 7 años, creo. Y después de eso vino una hambruna por 7 años. Entonces Dios le reveló un sueño que tuvo el faraón a José, y José se lo dijo a él, y que iba a haber esa hambruna y que tuvieran que guardar alimento para no pasar problemas. Entonces, cuando vino esa hambruna, todos los pueblos de los alrededores tenían que ir a comprar ahí con él comida, con ellos allí, ¿verdad? Y José era el que dirigía todo eso. Entonces, cuando se vino esa hambruna, les llegó a la casa de su padre, de Jacob, y de sus hermanos. Entonces ellos fueron a buscar comida ahí, pero ellos no sabían que José había vivido y que José estaba ahí, ni mucho menos sabían que él era el que repartía todo ahí, ¿verdad? Así que llegaron y empezaron fueron a comprar comida, pues el trigo, el grano para comer, y los mandó su papá. Y en esa ida que fue, ¿verdad? José los reconoció. Ellos no lo reconocían a José, y mucho menos esperaban que José fuera el mero que mandara. Pero con el tiempo, en otras idas que fue y vino, José le quitó a uno de sus hermanos y le dijo que se fueran, pero que trajeran al otro hermano menor, el que se quedaba con su papá de él, que era su hermano de él, de padre y madre. Y fueron y lo trajeron, y ya los conoció a todos y les dio de comer. Y después de todo, él les reveló que él era José. Entonces ellos se asustaron, pensaron que José los iba a castigar por el mal que le habían hecho, porque ellos le hicieron mucho daño. Entonces, yo creo que no hay otro daño que duela más en el corazón al hombre. Cuando digo hombre me refiero a mujer y hombre, ¿verdad? Que el desprecio que te haga o la maldad que te haga uno de tus familiares más cercanos, como son los hermanos, como son los padres, la madre. Eso es lo que duele más. Cuando un padre te desprecia, cuando una madre te desprecia, es algo que duele en el corazón. O cuando tus hermanos te desprecian. Yo sé que entre toda la gente que van a escuchar esta palabra, debe haber alguno, ¿verdad?, que haya tenido ese tipo de problemas, que haya sido maltratado por uno de los familiares cercanos. A veces también los tíos, ¿verdad?, que están cerca, y también duele cuando hieren a uno, ¿verdad? Y ese dolor no es fácil de que salga de nosotros, porque cría en nosotros el odio, el rencor, el coraje, y eso provoca de que nosotros a veces llegamos a conocer a Dios y no podemos servirle a Dios, no podemos adorarlo, no podemos orar, no podemos rendirnos a Dios, porque esas heridas que nos hicieron nuestras familias, o un gran amigo, que a veces uno también se decepciona con amigos que son bien cerquitas y te hacen un daño. Pero yo creo que lo que más duele es cuando es una familia. Una mujer que es violada por su padre, una hija por su padre, un hijo por su madre, o por sus hermanas, por sus hermanos. Esos son dolores que no es fácil de curar, de sanar.
porque esas cosas solamente Dios puede sanarlas en nuestras vidas. Solamente Dios tiene el poder para arrancar de nosotros la raíz de amargura que queda en nuestras vidas. Esa raíz que no nos deja ser feliz. Esa raíz que no permite que tengamos contentamiento. No permite que podamos amar a alguien. Porque eso que pasamos, que nos hicieron en nuestra niñez o en nuestra adolescencia, no se va así tan fácil. El único que tiene el poder para quitarlo es el Señor, cuando uno se rinde delante de Dios. Por eso hay tanta gente metida en drogas, en el alcoholismo, por esos daños que sufrieron en su niñez, también por el engaño de una esposa, por el engaño del esposo, ¿verdad? Por el abandono de la esposa o del esposo. Todas esas cosas dejan secuelas en nuestras vidas y no nos permiten poder tener una vida feliz, estar contentos. Porque ese espíritu de raíz de amargura que está dentro de nosotros no nos deja ser feliz. Porque siempre nos está trayendo a nuestra mente los pensamientos de las cosas que sucedieron en el tiempo que sucedieron. Y a veces queremos olvidar. Y por un rato nos distraemos en el deporte y todo eso. O muchos buscan el alcohol para borrar eso, para quitar eso de la mente. Otros buscan las drogas. Otros buscan una mujer. Luego la dejan y buscan otra mujer. Y la dejan también y buscan otra porque no pueden amar a nadie, porque esa raíz de amargura que hay dentro de ellos no les permite. Y lo mismo pasa con las mujeres. Tienen un marido, lo dejan y después otro. Y no encuentran el contentamiento, no encuentran la paz, no encuentran esa llenura. Siguen vacíos. Bueno, seguimos cuando yo estaba así, seguía vacío. Yo me llenaba cuando iba a los bailes, me llenaba por ese rato, cuando tomaba, me sentía bien, contento. Pero cuando llegaba la noche, volvemos. Los pensamientos vuelven a llegar a uno. Así también el que toma, cuando está tomado, se le va todo eso que no lo deja a gusto, ¿verdad? Ese dolor que le provocó a alguien. Y cuando se alivia de la cruda y todo, ya vuelve en sí, entonces vuelve a lo mismo, vuelve ese vacío en él, no encuentra paz, entonces vuelve otra vez a tomar, vuelve otra vez a drogarse, deja a esta mujer y busca otra para ver si allí encuentra la paz, la llenura que él busca, pero ese vacío no lo puede llenar ni la droga, ni el alcohol, ni el sexo, nada. Ese vacío Dios lo dejó para que llenarlo Él. Así que la única forma como nosotros podemos encontrar esa llenura en nosotros es a través del Señor, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros nos rendimos al Señor, entonces experimentamos el verdadero amor, la paz verdadera en uno, el gozo que no se puede experimentar en el mundo. Ese gozo lo siente uno momentáneamente cuando está uno tomando, cuando está uno en baile y grita y baila y todo eso, ¿verdad? Yo creo que la mayoría que ha conocido a Dios, que ha estado en el mundo, sabe que todo eso era así. Los que han crecido en el Evangelio, pues quizás no conocen, muchos no conocen, pero la mayoría se salen a ver qué pasa allá afuera, ¿verdad? Porque tienen la tentación de ver cómo es el mundo, pero el mundo no tiene nada bueno que ofrecernos.
Esa es la razón por la cual yo nunca he regresado, porque yo le pedí a Dios que no me permitiera nunca regresar ahí, a otra vez donde yo estaba. Porque no tiene nada el mundo que darnos. Todo lo que el mundo nos ofrece es pasajero. No llena nuestro vacío. Lo que nosotros buscamos no lo llena momentáneamente. Tomo momentáneamente, me drogo momentáneamente. Hago sexo momentáneamente, estoy feliz por un rato. Pero cuando nosotros conocemos al Señor, conocemos el verdadero amor y la verdadera paz, el verdadero gozo dentro de nosotros. Porque la paz no es para el mundo, es para los hijos de Dios. Porque dice, Jesucristo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da. Esa paz la recibimos a través de Jesucristo. Y el gozo, dice que la paz es nuestra fortaleza. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Solo a través del Señor encontramos el verdadero gozo, la verdadera alegría, felicidad. Porque mucha gente es feliz solamente cuando logra hacer algo, ¿verdad? Feliz cuando ya se casó, porque consiguió una esposa y se casó. Hasta el casamiento está la felicidad, pero de ahí para allá ya no sigue. Feliz porque fueron campeones en la liga de fútbol. Feliz porque salió las primarias, la secundaria, después la prepa y después hizo la carrera. Pero mientras logra, son felices. Nadie puede decir que es feliz del mundo, aunque digan ellos, sí, yo soy feliz. No son felices. Son felices momentáneamente. Conocen la paz momentáneamente. El gozo momentáneo. Pero cuando uno conoce a Dios, eso lo puede uno mantener. A pesar de las luchas, las pruebas que vengan a uno, podemos sentir el gozo en medio del dolor, en medio de la enfermedad. Podemos sentir el gozo. Podemos sentir la paz. Porque cuando ya conocemos a Dios no le tenemos miedo a la muerte. Porque la muerte para nosotros es ganancia, como decía Pablo. Así que solamente en Cristo es que nosotros tenemos la paz. Pero mientras estamos afuera no la conocemos porque tenemos el problema de que no hemos perdonado a los que nos hicieron daño. José era una persona que tenía motivo para odiar a sus hermanos y para vengarse de ellos porque tenía el poder para hacerlo. Pero no lo hizo porque Dios estaba con él. ¿Ves que al final le dice, ¿acaso soy yo Dios? ¿Estoy yo en lugar de Dios? Y eso es lo que nosotros como cristianos hacemos, los que realmente tenemos a Dios y el Espíritu Santo mora en nosotros. Gente nos puede hacer daño, pero lo seguimos amando a pesar de. Gente que nos haga mal, lo seguimos amando y seguimos orando por ellos a pesar de lo que nos hagan. Porque nosotros sí somos maltratados por mucha gente. Sí, a veces por los mismos hermanos de la iglesia, a veces por familiares, pero eso no quiere decir que no vamos a seguir amándolo. Hay personas que me han hecho mal y los sigo amando igual, como si no me hubieran hecho nada. Porque en Dios aprendí yo a que el Señor dice, mía es la venganza, yo pagaré. Entonces cuando nosotros dejamos las cosas en manos de Dios, Él es el que lucha por nosotros. Lo siento yo por los que se meten con nosotros, porque no saben con quién se están metiendo. Nosotros quizás no podemos hacerle nada, ni las manos les metemos si nos quieren pegar. Pero al Dios que le servimos es un Dios poderoso, un Dios grande, que no ha perdido ni una batalla. Así que no te preocupes si alguien te hace mal, no te preocupes que alguien te maltrate, porque Dios está como poderoso gigante al lado tuyo.
Él pelea tus batallas. No tiene uno por qué mancharse las manos, ni por qué herir su corazón, ni por qué sacar palabras que a Dios no le agradan. Porque es lo que pasa, que cuando nos dicen cosas, si nosotros no tenemos el control del Espíritu Santo, le contestamos igual a la gente. Y ahí se hace y se hiere uno con palabras y a veces hasta llega a los golpes. Pero ya cuando uno tiene a Dios ya no puede uno hacer eso. Aún cuando alguien te pega, nada podemos hacer. Pero Dios sí, porque somos hijos de Dios. Es como nosotros, cuando alguien le quiere pegar a nuestros hijos, no lo vamos a permitir si nosotros estamos allí. Si usted tiene un niño de 3 años y ve que un niño de como de 6 años le quiere pegar a su hijo, ya me imagino a la mamá que va sobre ese niño, el que le quiere pegar. Y si es cristiano o cristiana, no es que le va a pegar al niño al otro, pero va y lo va a defender. Así Dios con nosotros. Dios no permite que nos hagan daño. Y si lo permite Dios, es porque a veces nosotros también no queremos obedecer a Dios. No queremos seguir su palabra. Y a veces permite Dios también que nos pasen cosas porque quiere probar nuestra fe. Pero, como les decía una predicación, que hace 2 predicaciones creo atrás, hay que darle gracias a Dios en todo, en lo bueno y en lo malo. Hay que ser agradecido con Dios todo el tiempo. José, ese es otro personaje. José pudo haber hecho y vengarse, pero como él tenía a Dios con él y el amor de Dios estaba en él, no pudo vengarse de su hermano. Al contrario, dice la palabra que lloró cuando aquellos le estaban pidiendo perdón. Porque él estaba muy dolido, lo habían herido feo, ¿verdad? Y ahora que él tenía la oportunidad de vengarse, no podía hacerlo. Porque él amaba a Jehová con todo su corazón. Entonces, esa es la razón por la que el Señor permite que José ayude. Dice José que todas las cosas obran para bien. Dice, ustedes lo hicieron para mal, pero Dios lo hizo para bien en mí, dijo. Porque de esta forma es como ustedes van a perseverar en la vida. Todo el pueblo de Israel eran ellos, sus hijos, sus hermanos. De esa forma Él los ayudó a que ellos no murieran, nadie de ellos de hambre, sino que se siguieran reproduciendo. Se los trajo ahí cerca de Él para darles de comer a toda la familia de Él. Entonces Dios usó eso para bien. En aquel tiempo a José le pareció mal cuando era niño. Me imagino que cuando lo llevaban como esclavo, pues se había ido lamentando. Pero con el tiempo, ese maltrato obró para bien. Así nosotros, cualquiera que nos haya hecho daño, esas cosas van a obrar para bien. Van a obrar para bien. ¿Por qué? Porque nosotros aprendemos de los errores y de lo que nos pasa. Esa es la forma como nosotros aprendemos y podemos enseñarles a otros para que no caigan en ese problema. Podemos hablar con familias que van empezando y ponerlos en conocimiento para que no caigan en ese tipo en los maltratos entre la misma familia. Así que ese fue el caso de José. Dice en Éxodo 34, en los versículos 6 y 7, dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová,
fuerte, misericordioso y piadoso, y tardo para la ira, y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia millares, que perdona, dice, la iniquidad, la rebeldía y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Aquí es bueno que, ¿verdad?, que nosotros sepamos que Dios no pasa, como dice aquí, por alto a los malvados. Dios les da su castigo. O sea que para que nosotros no tengamos que andar defendiéndonos, Dios se encarga de ellos. Y dice que Él visita la maldad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Mucha gente a mí me preguntan, mucha gente que no quieren saber nada de Dios, ¿verdad? Que yo les he hablado y ellos dicen que Dios es malo y que Dios no es justo y todo eso. Yo también decía igual. Cuando yo era joven decía igual, así cuando yo empecé a crecer y yo decía, Dios no es justo. Dios no es justo, decía yo, porque Él permite que, ¿verdad?, que gente muera inocente. Y así me dijo uno, si Dios fuera un Dios real y justo, ¿por qué tantos niños mueren? Dice. Y los niños son inocentes. Pero yo le dije, la muerte de muchos niños que tú dices que son inocentes, ¿verdad? Pero eso es por la maldad de los padres, de los abuelos, de los bisabuelos. Porque Dios dice que visita la maldad de los padres en los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Así que un tatarabuelo, una maldición, un pecado que él haya hecho, te puede visitar hasta un tataranieto, como llaman, bisnietos. Y nosotros decimos, ¿pero por qué? Porque Dios en su palabra se cumple la palabra de Dios. Si la gente no quiere guardar la palabra de Dios, tiene que sufrir las consecuencias. Nosotros mismos como cristianos, cuando fallamos, a veces sufrimos las consecuencias. Dios nos perdona, pero las consecuencias nadie nos las quita. Me decía esta persona, y a poco así de fácil, dice, nomás tú pecas y ya, Señor, perdóname y ya estás perdonado. Así de fácil, le digo. ¿Por qué? Porque Jesucristo pagó por nuestro pecado. Él llevó en la cruz el peso de nuestra culpa. Y por sus llagas fuimos sanados. ¿Qué quiere decir? Salvados también. Así que, aunque nosotros los cristianos pecamos, pero el cristiano no debe practicar el pecado. Eso es diferente. Siempre me gusta aclarar a mí esto porque nosotros pecamos con la vista, con los pensamientos. A veces alguien nos hace algo y nos hace enojar y no decimos nada nosotros, pero por dentro ya se lamentamos en nuestra mente. Y uno a veces tiene que decir, Señor, perdona. No abrí la boca, pero pensé. Porque somos de carne, nosotros sentimos igual que cualquiera que no conozca a Dios. Tenemos esos mismos sentimientos. Pero esos son pecados que Dios no los perdona porque no los practicamos o no los meditamos, ¿cómo le llaman? No los estuvimos meditando en la noche para otro día hacerlo, sino que son pecados que de repente, si uno ve a veces una mujer bonita y la deseó en su corazón, ya pecamos. Así de fácil, dijo Jesús. No necesitas decirle algún piropo, nada. Simplemente con que uno la desee.
Dios nos perdona de esos pecados. O de una mentira que se nos sale de repente, que no la pensábamos decir, pero de repente nos vimos acorralados y se nos salió decir una mentira para salir del apuro. Esas cosas Dios no las perdona. Pero si yo me duermo en la noche, mañana voy a ir a tal parte y voy a decir esta mentira para que me den esto, lo que yo quiero. Voy a decir esto, que yo no tengo esposa, que yo soy solito, que yo... O si es mujer, va a decir, no, yo voy a decir que no tengo esposo para que me den la ayuda de la escuela, para que... ¿verdad? Siempre a veces nos ganan esas cosas. Y gente que están metidas en la mentira. A veces para recibir la ayuda médica también tienen que decir que no, que viven en tal estado y no viven allá, sino que viven acá en otro estado, pero quieren la ayuda del otro estado y entonces van y dicen mentiras. Eso sí es practicar la mentira. Pero a veces te para un policía y de repente te viene a preguntar y te pones nervioso y sin pensar dices una mentira por salir del apuro. Entonces Dios nos perdona y luego Dios nos juzga por la intención de nuestro corazón, porque Dios conoce la intención de nuestro corazón, por qué dijimos la mentira. Y es diferente que yo diga, no, mañana voy a ir para Chicago, voy a decir que yo vivo allá y allá que un hermano me preste la dirección. Esa es una mentira y eso acarrea maldición a uno y a nuestros hijos. Entonces, uno tiene que tener cuidado. Uno tiene que tratar de ser transparente en cuanto a esas cosas. Porque para estar bien con Dios, porque nos conviene estar bien con Dios a todos. Así que dice en Marcos 11, no, es Lucas 6, versículo 36. Dice, sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. O sea que nosotros tenemos que perdonar para que nosotros podamos ser perdonados. Y no tenemos que ser, dice, misericordiosos. Y no juzguemos, porque también nos van a juzgar. Y si nosotros condenamos a alguien por algo que el hermano hizo esto y esto, nos van a caer encima igual, ¿no? Otras personas se van a encargar de condenarnos. Más bien dice el Señor que perdonemos. Si alguien nos hace algo, perdonemos. Y cuando nosotros hagamos algo, pues también nos van a perdonar. Así que tenemos que hacer como queremos que nos hagan. Dice en el libro de San Marcos 11, 25 y 26, dice, cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Mire qué tremendo está eso, que nosotros tenemos que perdonar a los que nos hicieron mal.
Solamente de esa forma Dios nos va a perdonar a nosotros. Así que cualquier persona que no haya perdonado a alguien que le hizo algo, no tiene el perdón del Señor tampoco. ¿Por qué? Porque si Dios te perdona es cuando Dios te va a sellar con el Espíritu Santo, porque tú perdonaste y te arrepentiste de verdad. Pero si tú no perdonas, tú no puedes ir con ese corazón adolorido, no puedes entrar al cielo así. Porque allá, como Dios quiere que aquí nos amemos, allá nos tenemos que amar. Si hay un hermano que no te cae bien, alguna hermana o cualquier persona, no pueden entrar al cielo. Todos los que van a entrar al cielo tienen que ser gente que amemos. Pero para eso tenemos que perdonar nosotros a todos aquellos que nos hicieron mal. No importa cuántos sean. Y de esa forma nosotros vamos a ser perdonados. Porque el Señor nos perdonó y no se acuerda más de nuestros pecados. Él nos perdonó y Él no nos está echando en cara lo que nosotros hicimos. Dice que lo echó a lo profundo de la mar y no se acuerda de eso. Dice, y nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofensa por el pecado. O sea que si nosotros perdonamos, no tenemos que acordarnos de nada de lo que nos hicieron. Y tú te puedes dar cuenta fácil, si alguien te hizo algún daño, por más difícil que sea, si tú lo perdonaste de verdad, cuando tú lo veas, no vas a sentir nada en contra de él o de ella. Nada. Con esto no quiere decir que vas a ir a abrazarlo y mira, qué bueno que tú me hiciste daño, qué bueno que me hiciste esto. Pero lo vas a ver y no vas a sentir ese odio. Te vas a sentir normal. Así que en Hechos 26 y el capítulo 18 dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por la fe nosotros que recibimos, ¿verdad?, la salvación y el perdón de nuestros pecados. Y el Señor dice que nos saca de las tinieblas y nos lleva a la luz admirable. Ya no somos de Satanás, ahora somos de Dios. Ahora nosotros vamos a seguir y obedecer a Dios, no a Satanás como en el mundo. La gente obedece a Satanás. Y Satanás le dice a alguien, hey, ve, mata a ese. Lo mata. Vete y ofende a Julano. Lo va y lo ofende. Ve y róbale a Julano, va y le roba. Ya no vamos a hacer lo que Él nos diga. Ahora lo que Dios diga. El Señor dice, ve, ayuda a Julano. Ahí vamos a ayudar. Ve, abraza a Julano, vas a abrazarlo. Esa es la diferencia que hay cuando nosotros verdaderamente nos convertimos al Señor. Ahora, en el libro de Primera de Juan, en el capítulo 1, versículo 6, aquí habla, dice,
Si decimos que tenemos comunión y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Es como muchos que dicen, no, yo voy a la iglesia, soy cristiano, pero por ahí anda haciendo cosas de las tinieblas, ¿verdad? Por ahí anda robando todavía, anda diciendo mentiras y entonces no practica la verdad. Pero hay gente que dice, no, yo soy cristiano y todo, pero sus hechos dicen otra cosa. Dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Cuando nosotros andamos en luz es cuando andamos en la palabra. Entonces cuando nosotros podemos tener comunión con los demás hermanos. Cuando no andamos en luz, no hay comunión, tenemos muchas dificultades con los hermanos. Porque como no seguimos la palabra, y ve, acuérdate que la palabra es luz. Porque dice, ¿verdad? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. En el Salmo 119, 105, versículo. Así que esa es la forma como nosotros podemos andar en luz cuando andamos en la palabra. Si no andamos en la palabra, no podemos andar en luz. Vamos a andar en la oscuridad, siempre tropezando, saliendo mal con el hermano, saliendo mal con el vecino, diciéndole cosas a un hermano y así. Pero cuando estamos en la verdad, es cuando estamos siguiendo la palabra, no tenemos problemas, nos llevamos bien con los hermanos porque no les fallamos, ni ellos nos fallan. Tenemos buena comunión. Yo amo a todos mis hermanos en Cristo. Me llevo bien con todos. Con nadie tengo problemas. Gracias a Dios. Con nadie. Nadie. Si alguien siente algún resentimiento conmigo, pero será él, pero yo con nadie. Los amo a todos por igual, porque Cristo murió por todos mis hermanos y murió por mí. O sea, esa es la forma como nosotros debemos de amar. No importa que alguien diga algo mal de mí, yo lo amo igual. Que no tenga ya relación con él o con ella, eso es diferente. Pero yo lo amo. No tengo ningún odio, ningún resentimiento con ellos, ni con él, ni con ella. Eso es lo que Dios demanda de nosotros. Si yo veo que alguien que me hizo algún mal, todo eso, y está pasando por un problema, necesita una ayuda, si yo está en mi posibilidad de ayudarlo, yo lo ayudo. Es lo que Dios quiere de nosotros. Dice, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. El Señor nos limpia, su sangre nos limpia de todo pecado cuando nosotros estamos en comunión. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Porque mucha gente dice, no, yo no peco, todos pecamos. Una cosa es pecar y otra cosa es practicar el pecado. Pero de que pecamos, todos pecamos. Y el Señor dice, ¿verdad? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Claro, hermano. Seguimos pecando. Pero, como decía, dice la palabra, hay pecados que no son de muerte. Y hay pecados que son de muerte. Así que debemos de tener siempre esa comunión con nuestros hermanos. No importa que sean de otra iglesia, de otra denominación. No importa que aquellos aplaudan y que aquellos no aplaudan. No importa que aquellos griten y los otros no griten. Somos hermanos. Somos lavados por la sangre de Cristo todos. Y por lo tanto debemos de amarnos. Porque hay muchas denominaciones que tienen diferentes formas de servirle al Señor, de alabarlo, de bendecir su nombre. Y nosotros no podemos juzgarlos por eso.
quizás nosotros los juzguemos a ellos, pero también ellos nos juzgan a nosotros, porque ellos ven mal como nosotros hacemos para el Señor y nosotros vemos mal como ellos hacen para el Señor. Pero al último, los dos estamos sirviendo al Señor, diferentes formas. Así como nuestros hijos, ¿verdad? Nuestros hijos no todos son igual con nosotros. Nos quieren porque somos sus padres. Algunos nos tratan de una forma y otros de otra forma. Pero al final, los dos nos quieren. Son diferentes en su forma de tratar. Así nosotros también. Dice que el que ama a su hermano, dice, permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas. Y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Eso es lo malo, hermano. Si nosotros aborrecemos a un hermano, estamos en tinieblas. Y como dice el Señor, no sabemos ni a dónde vamos. Tenemos que amar a nuestro hermano. Si tenemos problemas con alguien, hay que ir y pedirle perdón. Si no nos quiere perdonar, pero yo ya hice mi parte de pedirle perdón. Y allá que Dios juzgue entre ellos y nosotros, entre Él y yo. Así es. Porque es bien importante, ¿verdad? Para anotar. Dice que nosotros nos debemos de confesar nuestras ofensas unos a otros y orar unos por otros también, para que seamos sanados. Cuando nosotros nos confesamos nuestros pecados, nuestra falta, ¿verdad? Esa es la forma como nosotros somos sanados de nuestro corazón. Cuando tú vas con la persona que te hizo mal y le dices, ¿sabes qué? Perdóname. Y quizás se sorprenda que diga, ¿y por qué me pide perdón si yo le hice daño? Pero cuando uno pide perdón es porque uno ya dejó de odiarlo. Porque a veces la gente que te hace daño ni sabe que tú lo odias o la odias. Sea mamá, sea el papá, sea un hermano, una hija. Pero cuando uno dice, perdóname, y es cuando ya uno queda libre de todo, de toda culpa. Ya no te va a acosar la conciencia. Es bien importante perdonarnos unos a otros. A veces por más sencillo lo que uno haya dicho, a veces palabras que se le salen a uno y que otros se sienten ofendidos. Por más sencillo que sea, hermano, si te ofendí, perdóname. Hermana, si te ofendí, perdóname. No fue mi intención hacerte daño. Y ya, te quedas tranquilo tú, y si ella te perdona, gloria a Dios. Si no te perdona, pues allá ella con Dios, o él, pero tú ya quedaste libre. Es como cuando tú le hablas a alguien de Dios y él no quiere saber nada de Dios. Allá él con Dios, pero tú quedaste libre de su sangre. Dios no la va a demandar de ti, porque tú le hablaste y él no quiso. Por eso es importante también que nosotros, ¿verdad?, le hablemos a la gente que tenemos cerca o que tenemos la oportunidad, porque Dios va a demandar la sangre de ellos, porque nosotros no le hablamos. La va a demandar de nosotros. Pero si nosotros le decimos, ya nosotros ya cumplimos. Así que muchas veces con invitarlo, vamos a la iglesia a que escuche la palabra, ¿no? Cuando uno no puede mucho del evangelio, pues dice uno, vamos, la voy a invitar a la iglesia por allá, que ella oiga la palabra. Y así es como. Pero si ella dice, no quiero ir, o te dice, sí voy, pero nunca llega, ya no es problema de uno. El Señor no va a demandar esa sangre de esa gente de uno, sino de Él. Así que debemos perdonar para que nosotros seamos sanados. Dice que la oración del justo puede mucho. Así que
Dice en Lucas 17:3, dice, mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Dice, y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día viniere a ti diciendo, me arrepiento, perdóname, tienes que perdonarlo. Esto está difícil porque hasta los mismos discípulos vieron que era muy duro eso. Y hasta le dijeron al Señor, a Jesús, Señor, aumentanos la fe. ¿Por qué? Porque nosotros, por el amor que Dios ha depositado en nosotros, es que podemos perdonar. Si nosotros no podemos perdonar, es porque el amor de Dios todavía no ha encontrado, no está en nosotros. Porque el amor de Dios es el que todo lo puede, el que todo lo soporta, el que no busca los suyos, el que no se envanece, el que no es jactancioso. Ese es el amor que nosotros necesitamos tener para poder perdonar a todos los que nos hagan daño. Que nos hace daño una vez y te perdono. Y otra vez te perdono otra vez. No por el amor tuyo, por el amor de Dios que está depositado en ti. Si nosotros no tenemos el amor de Dios, no podemos perdonar a nadie. Necesitamos tener el amor de Dios para perdonar a todos los que nos hicieron daño. Por eso cuando estamos en el mundo no podemos perdonar a nadie porque ni conocemos el amor de Dios. ¿Cómo vamos a perdonar al hermano que nos hizo daño? A veces tarda uno con los hermanos peleados ahí por meses, por semanas, o con los padres y con los hijos, y no se puede pedir perdón porque no tenemos el amor de Dios. Tenemos que pedirle a Dios que derrame ese amor sobre nosotros. Pero cuando nosotros nos arrepentimos de verdad, es cuando el Señor derrama su amor sobre nosotros. Y es cuando nosotros podemos perdonar a todos los que nos hagan daño, no importa las veces que nos hagan daño. Así que dice que en Efesios 4:32 dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Otra vez más dice, unos a otros, así como Dios nos perdonó a nosotros. Es importante que nosotros perdonemos para que Dios nos perdone. Yo creo que si tú recibes esta palabra y la pones por obra, vas a ser libre. Libre de la condenación, libre del acoso, y vas a experimentar la paz, el gozo de Dios, que muchas veces nosotros no conocemos. Dice el Salmo 32:1, dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonado o perdonada y cubierto sus pecados. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. La otra vez que hablábamos de que bienaventurado, ¿verdad? En una de las predicaciones que he hecho anterior, que quiere decir feliz. Es como si dice aquí, felices aquellos cuyas transgresiones han sido perdonadas. Solamente cuando Dios nos perdona es cuando nosotros podemos conocer la felicidad. Y yo creo que vale la pena esforzarnos para conocer la verdadera felicidad que Dios quiere que nosotros experimentemos aquí en la tierra antes de llegar al cielo, porque allá
allá vamos a conocer más en pleno, ¿verdad? Porque aquí todavía la carne nos hace un poco de estorbo. A veces trata de opacar esa felicidad que tenemos, pero allá no va a haber nada que nos impida que seamos felices todo el tiempo con Dios. Por eso es necesario que nosotros recapacitemos en la palabra y le pidamos a Dios que nos perdone, así como nosotros perdonemos a los que nos han ofendido. Y de esa manera Dios nos perdona, somos libres. Que Dios los bendiga, que Dios los siga bendiciendo y guardando, y que Dios nos ayude. Padre amado, Señor, te doy gracias por esta palabra, y te pido, Señor, que tú seas obrando en la vida de cada uno de aquellos que recibieron esta palabra o que la escucharon. No importa el tiempo en que la escuchen. Señor, yo te pido que tú obres en sus corazones, Padre, que tú pongas el querer como el hacer en ellos, y que tu Espíritu Santo sea sellando a aquellos que no han sido sellados, sea llenándolos en esta hora, Padre. Sé tú llenando, Padre, cada corazón adolorido. Sé tú llenando, Padre, aquellos que están pasando por momentos difíciles, Padre. En el nombre de Jesús, Padre, visítalos donde quiera que estén. En el momento que estén escuchando esta palabra, Señor, llénalos de tu presencia, Padre. Llénalos, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús, Padre. Que tu Espíritu Santo sea, Padre, llenando sus vidas. Ayúdalos a poner por obra tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre, a serte fiel. Te lo pido en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Padre, y te doy gloria. Aleluya. Dios los bendiga y nos vemos el próximo domingo al mediodía a las 12. Tenemos una cita aquí en la Iglesia Cristiana Presencia de Dios, aquí desde Hammond, Indiana. Gloria a Dios. Bendiciones a todos.